Bueno, gloria al Señor. Estamos muy contentos en esta noche ya de estar ya compartiendo y sobre todo recibiéndolo a cada uno de ustedes aquí para nuestro discipulado en línea, como le hemos denominado. Y queremos empezar con una palabra de oración que nos ayude a incluso aquellos que están padeciendo alguna situación, que nos ayude a salir adelante. Estamos totalmente confiando en que Dios está haciendo muchas cosas maravillosas. Estamos escuchando testimonios, estamos viendo que la presencia de Dios está siendo manifiesta en la vida de muchos y en los hogares de muchos, y eso es de muchas bendiciones para nosotros como iglesia. De verdad nos sentimos maravillados, sobre todo de que vemos la gloria de Dios, que el Señor ha tenido grandes misericordias con nosotros. Voy a compartir una pantalla para que nosotros también podamos ahí visualizar y estudiar juntos, ¿verdad? Este tema hermoso que quiero compartirlos con ustedes para que también estén tomando notas, tomen nota de todo lo que vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Solamente denme un ratito para poder Ok, estamos listos entonces. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a decir una palabra de oración y esperamos pues que esta noche sea maravillosa en la presencia del Señor. Ahora sí estamos listos, estamos con todos los elementos necesarios para poder ser de bendición para nuestra iglesia y también para aquellas personas que se conectan. Nos sentimos muy contentos y el propósito de la iglesia y el propósito de los ministerios y de los ministros es precisamente eso, edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito para el cual el Señor nos llamó, y no es el ánimo solamente de publicitarnos y del hecho que quizás vean la situación que nosotros estamos como iglesia trabajando, sino más bien cumplir el propósito de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios, que es cumplir el propósito en nosotros y que hacer la obra que el Señor nos mandó y nos encomendó a hacer, estamos, creo, nosotros ya siendo reales y vehementes en la obra que Dios nos encomendó. Así que vamos a orar. Sé que hay unas peticiones ahí que han mandado al WhatsApp. Hay varias personas que están pidiendo oración. Hoy ha sido el cumpleaños de nuestro hermano Oswaldo Barrera también. Obviamente sabemos que él está ahorita en este momento hospitalizado y lamentablemente está, gracias a Dios, bueno, lamentablemente está hospitalizado, pero gracias a Dios acabo de tener informes de la señorita hija con la cual hablé y gracias a Dios todo está saliendo muy bien con el tratamiento que le están haciendo por la situación del COVID. Y bueno, oramos para que el Señor pues lo saque adelante en esta situación penosa, pero a su vez dice la palabra de Dios que para los que creemos en el Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Así que si el hermano Osvaldo también está viendo ahí en el hospital, oramos por él y pedimos al Señor que también lo ayude ya a restablecerlo pronto para tenerlo en nuestra congregación. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor. Gracias por la bendición de poder estar aquí reunidos, toda nuestra familia Ebenecer o gran parte de la iglesia. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia sobre nosotros y que podamos nosotros cumplir el propósito que tú tienes con la iglesia y con nosotros. En el nombre de Jesús te queremos rogar, Padre amado, que nos des el privilegio y la bendición de poder ser de bendición para aquellos que están en el Zoom y para aquellos que están también ya conectados, se están conectando por el Facebook. Señor, ayúdanos a ser de bendición. Padre amado, para aquellas personas que en realidad necesitan esta noche una palabra que los anime, una palabra que nos capacite, que nos habilite
para hacer lo que tú nos encomendaste, Señor. Predicar tu palabra, impartir tu palabra, impartir las bendiciones que tú nos has dado como iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, yo quería en esta noche conversar con ustedes, ¿verdad? Algo muy hermoso que lo hemos compartido, pero lo hemos venido trabajando y tratando. Y ya que estamos hablando en estos últimos días, tanto el domingo como el sábado, estuvimos hablando acerca de los hijos, estuvimos hablando de la importancia de la iglesia, de desarrollarse y llegar a un grado de madurez, a un grado de conciencia. Les decía a los hermanos que leyendo el libro de los orígenes o el libro del Génesis, vemos nosotros cómo se desarrollan cosas impresionantes, cómo se desarrollan cosas hermosas, sobre todo para nosotros los hijos de Dios. El propósito de lo que Dios quiere hacer con nosotros, a dónde nos quiere llevar, dónde el Señor nos quiere visualizar. Y fíjese usted que es bien interesante porque donde Dios quiere llevarnos es a un grado de madurez, que los hijos de Dios lleguemos a una madurez espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos a ese punto? Tanto los hijos como los ministros, como los ministerios, las iglesias, todos tenemos un punto, ¿verdad?, que tenemos que desarrollar a tal punto que lleguemos a una madurez en nuestra vida. Y eso pues obviamente va a desarrollar en nosotros carácter, va a desarrollar en nosotros muchas cosas muy importantes que nos apasionan. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, no hay nada más hermoso que llegar, que cantar, que alegrarnos, que aprender un poco la palabra de Dios. Pero tenemos que estar conscientes, hermanos, de que estamos madurando. Tenemos que hacer una cierta reflexión en nuestra propia vida para saber si en realidad nosotros estamos llegando a la medida, porque fíjese que hay una medida, eso me llama mucho la atención. Hay una medida, el apóstol Pablo enseñó que hay una medida, que la medida es Cristo. Entonces tenemos que tener una forma de medir, una forma de que nosotros podamos estar seguros, sobre todo que estamos nosotros siendo receptores de bendición, pero para madurar, para nosotros crecer como personas, para crecer como ministros incluso. Nosotros no podemos ser los mismos ministros que hace un año éramos. No podemos ser las mismas personas que hace 2 o 3 o 4 o 5 años atrás éramos. Esto va haciendo una diferenciación de carácter y Dios va haciendo cosas muy interesantes en nuestra vida. Así que vamos a ir estudiando, vamos a ir desarrollándonos en el tema de esta noche, que es el advenimiento de la madurez. Y si usted tiene preguntas, pues ahí está nuestro número de WhatsApp para que usted pueda también escribirnos y nosotros aquí estamos muy pendientes, ¿verdad? Para poder desarrollar también la respuesta a la pregunta que usted va a solicitar en esta noche. Entonces, una bendición muy grande. Vuelvo y le repito, estar con ustedes y vamos a dar inicio. Entonces, cuando hablamos de madurez, yo primeramente quisiera preguntar qué es lo que vamos a madurar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que madurar? ¿Cómo vamos a madurar? Entonces quiero compartir con ustedes un versículo en la Biblia que dice aquí: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, dice esta versión, de llegar a ser hijos de Dios. Mire qué hermoso. Voy a volver a repetir. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y mire qué hermoso, cómo podemos ir desarrollando esto, porque lo que vamos a madurar, o el producto que vamos a madurar, ¿verdad? Va a ser a los hijos de Dios. O sea que a los hijos de Dios hay que madurarlos, hay que acrecentarlos, hay que hacer que ellos pues lleguen a una etapa de madurez. Y esto es una responsabilidad muy, muy tremenda para nosotros como ministros, ¿verdad? Porque no es solamente el hecho de tener una congregación o de tener un grupo de personas que sean seguidores de la iglesia, sino que el propósito del ministerio va mucho más allá. La línea ministerial va mucho más allá. Por eso que incluso lo dice la Biblia en Efesios, que el Señor puso los 5 ministerios: apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese usted, el propósito del Señor para la iglesia no es solamente que nos reunamos y hagamos grupos de congregantes, personas que ahí salen cantando y que aparentemente pues todo está alegre y todo está bien. Eso no es el propósito, ojo con eso. El propósito es de hacer que los hijos de Dios vayan madurando y que lleguen a una etapa, pues obviamente de madurez, y que ellos vayan aprendiendo y desarrollándose como hijos. Qué hermoso. Entonces aquí dice bien claro que a todos los que le recibieron les dio el derecho, y ese derecho constituye también para nosotros una responsabilidad. Siempre lo digo en los términos profesionales y legales, que la persona que se constituye con un derecho o la persona que tiene un derecho también tiene una responsabilidad. Entonces, si usted tiene derecho de llamarse un hijo de Dios, eso también conlleva en usted y en mí una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como hijos? Entonces vamos a ir aprendiendo y vamos a ir desarrollando precisamente eso. A la vez, pues voy a tener que ir viendo aquí porque hay unas personas que están escribiéndonos, ¿verdad? Ya, y vamos a ir desarrollando. Pero entonces, perdón, ese derecho conlleva una responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de derechos, hablamos también de una responsabilidad. Nadie puede querer obtener un derecho si eso no conlleva consigo una responsabilidad. Entonces, eso para ir puntualizando. Toda persona que solicita un derecho o que reclama un derecho también tiene que ser sumergido bajo una responsabilidad. No podemos tener derechos si no conocemos de responsabilidades. Usted es un hijo de casa, pero usted es llamarse hijo, pero también tiene una responsabilidad. Entonces, encontré para ir desarrollando esta palabra muy hermosa, lo siguiente, dice aquí, pero, vamos a ir desarrollando el versículo, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio. Y esta palabra privilegio es la palabra griega 1849, que es la palabra exousia. Dice aquí, la palabra exousia significa privilegio, significa fuerza, significa capacidad, significa competencia, o sea que nos hicieron competentes para esto. También significa exousia, libertad, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, poder y potestad. Mire qué hermoso lo que dice el diccionario Strong. Y esto me llama demasiado la atención para poderlo compartir con ustedes, porque ese privilegio, esa exousia que nos han dado, eso significa que, y eso obviamente, como les comuniqué, es un privilegio, pero también es una responsabilidad inmensa que tenemos nosotros como hijos. Tenemos una responsabilidad inmensa como ministros. Hay muchas personas que, perdónenme, que se quieren llamar ministerios y ministros, pero yo me pregunto cuál es la responsabilidad que tienen ellos como a tal. Hermano, ¿usted sabe cuál es el privilegio de un pastor? ¿O usted cree que ser pastor es solamente subirse a un púlpito, una tarima y decir unas 4 o 5 palabras bien ahí explicadas y ya con eso terminó su trabajo como pastor? Eso es totalmente inadmisible. Es verdad que hay un privilegio muy grande en ser ministro, pero hay una responsabilidad también. Y la responsabilidad, obviamente, del pastorado es ser un cuidador, ser un apacentador, estar preocupados por el alimento espiritual de la gente, estar preocupados por cómo están ellos enfermos, cómo están pasándola. Entonces esto conlleva una responsabilidad muy grande. Y perdone que quizás estoy hablando de la parte ministerial, porque quizás eso es lo que me atañe a mí, no quiero quizás que se sienta usted aludido, pero a nosotros nos dan un privilegio, nos dan una exousia, nos dan una fuerza, nos dan una capacidad, nos dan una competencia, nos dan libertad, una influencia delegada, una autoridad delegada, pero eso también conlleva el derecho me conlleva, el privilegio me lleva a una responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos en este caso es que viene un advenimiento de nuestra madurez. O sea, tenemos que llevarnos a una madurez espiritual. No podemos quedarnos como llegamos. No podemos quedar como
llegamos a la congregación, tenemos que crecer, tenemos que desarrollar y tenemos que medirnos nosotros mismos. Me encanta cuando un niño va al pediatra, por lo menos los primeros 5 años de edad. Ahí les ponen unas jirafitas con una regla y cada mes que viene el pediatra toma el control del crecimiento del niño. Primero es bebé, obviamente. Lo miden con una cinta y luego comienzan a medirlo con aquella situación. Y cada mes el pediatra le va diciendo a la madre y al padre, que van los dos juntos, obviamente, a la consulta, les dicen, su niño está creciendo, su niño está desarrollándose bien, su niño está bien de la salud, está bien de todo. O sea, hay un diagnóstico y es muy importante el diagnóstico en la salud espiritual de los hijos de la casa. Es muy importante saber cómo están desarrollando los hijos de la casa. Es muy importante saber cómo va desarrollándose el crecimiento espiritual de nosotros como iglesia. Medir el crecimiento de la iglesia no está nada malo. No hablo del crecimiento numérico, hablo del crecimiento espiritual de la congregación. Hablo de un crecimiento como persona, porque yo creo que la iglesia no se la puede cuantificar, pero sí se la puede la iglesia, ¿verdad?, medir en cuanto a la profundidad espiritual que tiene cada una, cómo van creciendo las personas, cómo van desarrollándose, cómo están de felices, cómo están de contentos, cómo están aprendiendo, qué están aprendiendo, qué se les está dando, cómo están desarrollando, si estamos llegando a corderitos, estamos llegando a escuela de mayordomía, estamos llegando a los discipulados ya de doctrina ya para obreros, estamos desarrollando, estamos creciendo, tenemos que tener una medición. Y aquel que quizás no llegó, aquel que quizás no se introdujo en alguna enseñanza, pues animarlo, exhortarlo con amor y decirle, ingresa, métete a una enseñanza porque esto te va a hacer crecer, esto va a ser una bendición para tu vida, esto va a ser muy bueno. Entonces sigamos un poquito para ir avanzando. Dice aquí la palabra de llegar a ser hijos, y la palabra hijos aquí es la palabra tecnón. Y la palabra tecnón en el griego 504, la palabra tecnón aquí significa hijo como producido, hijo de descendencia, y dice ahí de Dios. O sea, es algo con lo que tú vas a trabajar. Te lo dan, ¿verdad? E incluso en el hogar sucede también. Nos dan una bendición. Dice la Biblia que los hijos son un regalo de Dios. Nos dan la bendición de tener un hijo, lo vemos en su nacimiento, pero luego de su nacimiento nos toca desarrollarlo, nos toca alimentarlo. Los primeros meses allá, su madre, el padre trabaja para alimentarlo, para que no le falte la leche, para que no le falten las vitaminas, para que no le falte el sustento indicado por el médico, e inclusive la ropa, todo lo que la persona pues obviamente desarrolla para ir creciendo, para ser un hijo maduro, ¿verdad? Esto es muy importante. Solo le ruego que cierren los micrófonos, por favor, para que no se escuchen lo que están ustedes hablando hasta luego que tengamos el tiempo de las preguntas, por favor. Gloria al Señor. Entonces, vemos que hay una capacidad de producir, hay una capacidad de que crezcamos como hijos. Y esto es muy interesante lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios. Mire usted conmigo, un poquito más. Entonces, ¿cuál es el crecimiento? Byron apenas ha sacado yo acá de sí. Buenas noches, hola. Se me lo hubiera regalado, me sacaron. Ya está la navideña. Ok, estamos listos. Entonces, ¿cómo es el crecimiento? ¿Cómo vemos nosotros el crecimiento? ¿Cómo desarrollamos nosotros el crecimiento, verdad, del cristiano? ¿Cómo se desarrolla esto? Fíjese usted, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo vamos desarrollando? Primero el crecimiento del cristiano, vemos nosotros que vemos primero oyentes. Primero una persona va a la iglesia como un oyente, y de oyente, pues obviamente esa persona pasa a ser un creyente, la persona pasa a desarrollarse ya como un creyente en la congregación. El mensaje es impactante, la palabra de Dios es impactante, o el evangelismo, donde fue encontrado, se le predicó la palabra a tal punto que el evangelio lo alcanzó y esa persona pues obviamente quedó totalmente inmersa en la unción de Dios, y esa persona dice, ya no quiero ser solamente un oyente, sino quiero pasar a ser un creyente, quiero ya una persona que ya
conoce más de la palabra, ya se mete a corderito y luego comienza de creyente a discípulo. Ya quiere ser un aprendiz. Ya un discípulo ya es un aprendiz, alguien que está dispuesto, ¿verdad? Ya a aprender de otro. Siempre me recuerdo la película esta que es muy famosa y por años se la pasaba en el canal de televisión, que se llama el Karate Kid, ¿verdad? Donde vemos que un niño quiere aprender a pelear, quiere aprender las artes marciales, pero necesita aprender. Entonces un instructor, un maestro, un guía, en este caso, pues un guía en las artes marciales, lo lleva a ese nivel de discípulo y comienza a enseñarle y vemos que le dice limpia el carro de esta forma y con la otra derecha de otra forma y agarra el saco y vuélvelo a poner. Entonces son cosas que parecen aparentemente sin importancia, sin valor, sin realce, pero vemos que nosotros al final de la película vemos nosotros que sirvió porque en el discipulado, precisamente eso es lo que aprendemos, es el diario, el trato diario, es la experiencia, es la multiplicación de conocimientos, de actos, de disciplina. Entonces ya esa persona pasa a ser ya un discípulo, ya no simplemente un creyente, sino que esa persona ya toma conciencia y quiere ser un discípulo del Señor. Mire qué hermoso. Entonces vemos nosotros que ahí se desarrolla entonces de discípulo a siervo. Cuando ya la persona aprende en un discipulado, cuando ya la persona ha tomado un discipulado y le ha comenzado a dar valor e importancia a la enseñanza, ya no solamente sabe el logo, sino que ya va aprendiendo remas y va creciendo su vida espiritual. Entonces, obviamente, la persona dice, yo quiero continuar mi estudio y ahora quiero no solamente estudiar y aprender y aplicar los términos, sino que ahora quiero servir al Señor. Qué hermoso, porque ya cuando nosotros cuando no solamente aprendemos, sino que también ahora enseñamos a otros, ya el nivel de siervo es un nivel ya un poco más superior, ya un nivel donde la persona va madurando, donde la persona va obviamente comprometiéndose más con el Señor y con la causa del evangelio. Y muchos quizás desde el principio quieren ya servir al Señor. Yo conozco muchas personas en la iglesia que se convierten hoy día y ya de mañana quieren estar sirviendo. Dicen, pastor, ya quiero servir, pero es importante y necesario lo siguiente, seguir el orden establecido, primero por Dios y también pues por la causa del discipulado. Usted sabe muy bien que cuando el Señor Jesús encuentra a los discípulos, va en una búsqueda impresionante y va por las orillas de la playa, va por los lugares de trabajo y los comienza a mencionar a uno por nombre y los comienza a sacar, pero luego de eso no les dice ya vayan a predicar, sino es que los ingresa a un discipulado tan hermoso que ellos comienzan, hermanos amados, comienzan a crecer y comienzan a ser primeramente, como les dije yo hace un momento, de oyentes a creyentes, de creyentes a discípulos, de discípulos a siervos, y vemos cómo ellos luego que ya casi están a mitad del camino, los comienza el Señor Jesús a encaminar y le dicen, vayan ustedes a las aldeas, vayan ustedes a ver esta burriquita, vayan ustedes a ver este lugar que tengo preparado. Les comienza a delegar responsabilidades porque los está viendo que ya están madurando. Entonces hay una necesidad de que ellos ya sean siervos. Hay una necesidad grande que comiencen a servir y ya les comienza a hablar también del servicio y les comienza a hablar que mayor es el que sirve y les comienza a decir que entre nosotros no va a ser así, que las personas del mundo se pelean por los puestos y por los primados, pero le comienza a enseñar a ellos que entre nosotros los discípulos ya no será así, sino que mayor es el que sirve, el que está dispuesto a servir. Y todo este discipulado que les estoy diciendo en este momento solamente para conocimiento general, porque ese no es el tema que en profundidad quiero tratar. Entonces vemos aquí cómo es importante crecer nosotros como discípulos, de discípulos a siervos. Ahora, es importante denotar esto, que los siervos, de siervos pasamos a ser amigos de Dios. Y esto es muy hermoso, porque ya al amigo ya prácticamente no se le oculta nada. El amigo ya ha entrado en un lugar de madurez. Ya el amigo dentro de este último intervalo, ¿verdad?, de madurez, ya entre los siervos, amigos de Dios, se debe dar la madurez del Hijo de Dios. Y aquí el hombre ya comenzó a madurar. Ya no solamente es un siervo, sino que ya es un hombre
maduro. Ya lo vamos a entender un poquito mejor con el desarrollo del tema, pero ya nos lleva a una madurez. O sea que ya el producto está casi terminado. El producto final está siendo casi terminado. Y ya podemos nosotros hablar de cosas mucho más profundas quizás. Es impresionante cuando no hay esta medición dentro de la organización o dentro de la iglesia, ¿verdad? Se habla de cualquier cosa pero no sabemos lo que está pasando. Pero los hijos ya que son maduros ya entienden un rema, ya saben lo que es una revelación, ya entienden algo que es una profundidad, ya entienden las cosas más impresionantes, ya las asimilan, ¿verdad? Porque ya su cuerpo está adiestrado para eso. Ya sus miembros fueron habilitados para eso de una manera hermosa. Y mire qué tremendo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un crecimiento, por ejemplo, el crecimiento de Timoteo como hijo del apóstol Pablo. Mire cómo se dio, solamente para poner un ejemplo y que podamos entender bien este tema. ¿Cómo crece un hijo? ¿Cómo crece un hijo espiritual de una casa? Mire qué hermoso. Entonces, primero, mire lo que le llama el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Me impacta esta palabra que le llama Pablo a Timoteo y le dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Qué hermoso. Y esta palabra verdadero, alguien dijo por ahí, la palabra tiene dos filos y es tremendo. Porque al decir verdadero quiere decir que también pueden haber un falso. Puede haber alguien que crea que es hijo, pero no lo es. Entonces, por eso tenemos que estar seguros, y el apóstol Pablo aquí obviamente le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú eres un verdadero hijo de la fe. Entonces, ¿cómo va el crecimiento? Primero, que un hijo, hay un hijo veraz, un hijo en la fe, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Segundo, vemos que dice en 1 Timoteo 1:18, vemos ahí mismo en esta hermosa Biblia, vemos que también dice ahí, hijo de mi confianza, o sea que el padre espiritual comienza a tener confianza en ese hijo, en ese discípulo, en ese hijo que está desarrollando, en ese hijo que está madurando. Ya comienza a haber una confianza total en él, una confianza de hijo, así como son los hijos en su casa. Su hijo no tiene que pedir permiso para abrir la nevera. Su hijo no tiene que pedir permiso para ir a alguna área de la casa, o para tomar quizás su celular, o para tomar quizás alguna de las herramientas que usted utiliza. Él no, porque su hijo ya es de su confianza. Usted mismo lo envía, usted mismo lo desarrolla, usted mismo le enseñó. Entonces ya hay una confianza, ¿verdad?, entre padre e hijo. Mire cómo va hermoso el desarrollo acá. Pero vemos también que luego en el capítulo número 4 de 1 Corintios 17, y también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, ya le habla y le dice, hijo amado y fiel el Señor. Ojo con esto, porque mire el crecimiento de la madurez en la que va entrando Timoteo. Entonces, ¿cómo vemos la madurez aquí de Timoteo? Primero, verdadero hijo en la fe. Número 2, hijo de mi confianza. Y número 3, hijo amado y fiel en el Señor. Mire qué hermoso. Qué hermoso que nuestros padres espirituales puedan decir esto de nosotros. Qué hermoso que aquellos que se están dedicando, ¿verdad?, a formarnos como hijos en la fe, puedan tener esta expresión de nosotros y decirnos, eres un verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos creando en nosotros en la iglesia. Yo tengo la buena costumbre de decirle a los hermanos en la congregación, les digo hijos, porque son unos hijos espirituales en realidad, y los considero un hijo. Los considero alguien que los estoy formando con el propósito de que ellos también puedan servir tal cual yo sirvo al Señor, ¿verdad? Con todo mi corazón, con toda mi esperanza y con toda mi fe. Mire lo que dice aquí. Entonces, un hijo verdadero en la fe, un crecimiento total del apóstol, de Timoteo, y con la cobertura espiritual del apóstol Pablo. Primero, verdadero hijo en la fe. Número 2, hijo de confianza. Y número 3, hijo amado y fiel en el Señor. Mire qué tremendo, qué hermoso que un padre espiritual le pueda decir esto a un hijo. Te tengo confianza, eres un hijo amado y fiel en el Señor. Fidelidad, las cosas que son importantes que vemos acá. Fe, confianza, amado y fiel. Mire qué tremendo. Fe, confianza, amado y fiel. Una cuadrimensión bien importante de la vida de un discípulo. Entonces, ahora, aquí hay 3 palabras que quiero mencionar a usted. 3 palabras que son muy importantes y son usadas para referirse a la palabra hijo, a un hijo de una casa,
a un hijo espiritual. En español tenemos solamente una palabra para decir hijo, y es la palabra hijo, precisamente esa. Pero en el griego hay 3 palabras que denota la palabra hijo. Y la palabra primera es la palabra teknion, ¿verdad? La segunda palabra que nosotros vemos aquí es la palabra teknon, ¿verdad? Un teknon. Y la tercera palabra es un huíos, ¿verdad? Un huíos. Entonces, para ir desarrollando un poquito esto y que nosotros vayamos comprendiendo que son los niveles de crecimiento de un hijo dentro de una casa, de un hijo espiritual. Mire qué diferencia, ¿verdad? Al español. En el español solamente se utiliza la palabra hijo y ya, no importa la edad que tenga, no importa si sea maduro o no sea maduro, no importa nada, simplemente es un hijo. Pero en el griego no es así. En el griego la palabra es diferente, ¿verdad? La palabra se traduce de una manera diferente. Por ejemplo, un teknion, ahí vemos la diferencia, ¿verdad? Vemos un teknion, por ejemplo, es un muchacho todavía. Vemos que un teknion es un hijo bebé. Un teknion es un niño pequeño, un niño que está oscila entre los 0 años, o sea, entre el recién nacimiento y 12 años de edad. Él está en una etapa todavía de niño, él está al cuidado de una madre. Por ejemplo, Proverbios 1:8 habla acerca de esto, ¿verdad? Del cuidado que le da la madre a un hijo, ¿verdad? Podemos ver nosotros aquí, permítame aquí entrar en Proverbios capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Aquí nos habla, y si usted puede leer también ahí en la Biblia, dice: escucha, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Mire, qué tremendo, qué hermoso, porque es un hijo que está bajo todavía la instrucción, es un hijo que está todavía no para salir a explicarle a los demás, sino que es un hijo que está para desarrollar un crecimiento con él. Todavía no está apto, todavía no está listo para las cosas grandes, todavía no está listo quizás para el alimento sólido, para el alimento fuerte, ¿verdad? Hay que tener, por eso tenemos nosotros en nuestros ministerios y la visión apostólica que hemos recibido de nuestro amado apóstol Germán Ponce, ¿verdad? Es que lo primero que hacemos cuando alguien llega a la congregación es llevarlo a un lugar que se llama Equipo Bernabé, donde nosotros desarrollamos ahí a las personas, ¿verdad? Le damos la bienvenida y le explicamos quiénes somos nosotros, pero luego tan solamente después de 1 o 2 visitas que ya nos dan, lo pasamos directamente a una enseñanza que se llama Corderito, que es la enseñanza básica, donde aprendemos lo básico de la iglesia, quiénes somos, cuál es la identidad de nuestro ministerio, por qué usamos el velo, por qué razón es necesario estudiar la palabra, cuántos libros tiene la palabra de Dios, por qué la Biblia, por qué hay que bautizarse. Todas estas enseñanzas básicas las enseñamos precisamente en la primera introducción que le hemos puesto, enseñanzas de Corderito, doctrina básica. Obviamente esto nos hace hermoso saber que ellos van creciendo y que cada semana van desarrollando. Ahí tenemos una pareja de ancianos encargada del área, ¿verdad? Que ellos van desarrollando aquellas personas con el carácter, con el tiempo, con la enseñanza y la paciencia que Dios nos ha dado para poder hacer las diferentes explicaciones que les damos a aquellas personas que están ahí introduciéndose. Entonces, esto es figura de un cristiano totalmente recién nacido. Una persona que necesita, como dice el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Primera de Pedro dice que necesitan la leche espiritual no adulterada. Necesitamos pues estarle dando la bendición en leche, mucha palabra, enseñándoles cómo se lee la Biblia, cómo se desarrolla un sermón, cómo se desarrolla un tema, cómo puedo estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo puedo entender lo que estoy allá? El uso de las herramientas básicas para poder hacer un estudio de la palabra de Dios, cómo usamos la ISWORD, cómo utilizamos la Biblia, todo eso lo damos ahí. Así que lo invitamos a la iglesia para que usted pueda desarrollarse también como un hijo teknón. Entonces, un teknón es, luego tenemos la otra que es el teknón, ¿verdad? El teknón. Ya este teknón es un hijo ya adolescente, ya no es un hijo recién nacido. Ya no es una persona que está caminando agarrándose de las paredes. Ya no es una persona que está quizás con ganas de no saber qué hacer, no saber si regresar o no regresar a la iglesia. No, ya un teknón ya es una persona que ya entró a la etapa de la adolescencia, pero hay que cuidarlo mucho de igual manera. Ya es una persona que quiere desarrollarse como un creyente. Ya esto se refiere a un hijo que ya está madurando. No está listo todavía para asumir responsabilidades, pero sí
¿verdad? Es como que si fuera un hijo de entre los 12 y los 30 años de edad. Mire qué tremendo, porque esto tiene que ver mucho también con la estatura y el nivel sacerdotal, porque a los 30 años se entraba a servir al nivel de sacerdocio. Entonces, pero antes de eso hay un proceso. Antes de eso, hermano, hay una preparación. Entonces ya es un tecnón, es una persona que ya está, hermano, prácticamente visualizándose para no solamente ser estudiando ya una doctrina básica, sino que ya entra a estudiar ya algo más avanzado, ya entra a una escuela de mayordomía donde nosotros pues enseñamos ya y aplicamos términos un poco más más específicos para las áreas que vamos a servir dentro de la congregación. Y lo último que tenemos nosotros es el huíos, el término huíos. Ya se refiere a uno que ya está listo para asumir responsabilidades. Ya un huío ya sabe que es un hijo. Ya un hijo ya está definido como un hijo de Dios. Ya sabe que el Señor lo llamó. Ya sabe que el Señor hizo un llamamiento. Ya sabe que el Señor le ha dado una responsabilidad tan grande para poder servir dentro y fuera de la obra del Señor. Ya esta persona ya está, ya es una persona que ya está pensando ya en una ceremonia hasta de adopción para que ya esta persona ya completamente esté lleno de la presencia de Dios para poder servir al Señor en cualquiera de las áreas. Ahora, en este periodo, ¿verdad? Entre el nacimiento y el periodo de la adopción, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Y tenemos 4 enseñanzas, ya las 4 enseñanzas finales de Corderito, que se llaman el proceso de adopción de Ruth. Obviamente, ya nosotros ya los reconocemos como personas fieles y personas precisamente ya preparadas para toda buena obra, ¿verdad? El nacimiento, y esto es práctico, el nacimiento nos da derecho a nosotros a una herencia, pero la adopción ya nos da derecho a la repartición de una herencia, o sea, ya a la ejecutar la herencia que nosotros podemos recibir. Y esto es tan hermoso, hermano, porque ya no nos vemos solamente como ahí sentados en una silla, en una banca, sino ya muchos ya están en la obra práctica. Ya muchos ya esa edad de huíos, perdón, ya son ancianos, ya son diáconos, ya están sirviendo a Dios en la obra, ¿verdad? Y ya están prácticamente interesados en servir mejor al Señor. Y por eso estamos tratando siempre de prepararnos a todos en ese sentido. Entonces, ese es el propósito, llevarnos a un hijo desde un niño pequeño hasta la madurez. Mire qué hermoso el advenimiento de la madurez. Entonces, mire lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 14. Vaya conmigo a la Biblia para que podamos juntos entender algo hermoso. Primero, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Mire cuál es el propósito. No es el asunto de conocer más. El evangelio no es asunto de quien más sabe. Olvídese de eso. No es solamente de quien más sabe. El evangelio es asunto de quien más en práctica pone lo que sabe. No es asunto de conocimiento, sino es asunto de que lo que me he revelado lo ponga en la vida práctica. Por eso dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, que para que ya no seamos niños, o sea, ¿para qué? Para que ya no seamos tecniones ni tecnones, sino que seamos huíos, hombres y mujeres maduros, que ya no seamos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por cualquier viento o por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que por las artimañas engañosas del error los llevan cautivo a ellos. Entonces, ¿qué es lo que la madurez nos da? Lo que la madurez nos da a nosotros. Mire la importancia del advenimiento de la madurez, la importancia de nosotros madurar como hijos. Por eso es que no nos podemos quedar, hermano, como niños espirituales. Por eso que, hermano, tenemos que visualizar, y ustedes discipuladores tienen que visualizar cómo va el crecimiento espiritual de cada uno de sus discípulos. Porque es importante esto, hermano amado. Eso es como un padre y una madre que está llevando al médico cada mes para ver el chequeo general de su hijo y cómo va el crecimiento de su hijo y el desarrollo de su hijo. Cómo va el oído. Yo he visto que les revisan el oído, que les revisan la nariz, les revisan la garganta, les revisan los músculos, les revisan las articulaciones, lo revisan totalmente. Parece un muñequito el niño cuando está en el pediatra. ¿Por qué? Porque el médico quiere ver que el niño tenga estabilidad. Quiere ver que sea equilibrado y que tenga una definición de crecimiento en su vida espiritual. Entonces, la madurez, lo que nos da son estas 3 cosas hermosas. Nos da estabilidad, y la estabilidad significa equilibrio y significa definición.
O sea que nada ni nadie me puede mover en lo que yo he creído. A veces hay personas que se mueven, personas que son como el viento, son como dice la Biblia en el libro de Judas, son como escollos llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Son nubes sin agua, porque precisamente no maduraron nunca en la iglesia. Y hay personas que usted las verá que incluso van a un lugar, van a otro lugar, no les gustó el lugar y cambian de otro lugar. Y hay personas que a veces en un año han ido hasta en 2 o 3 congregaciones en un año y nunca pueden madurar. Nunca. ¿Por qué? Porque van a un lugar y le vuelven a dar la doctrina básica o le vuelven a dar una doctrina inicial, no pueden madurar, no avanzan. Entonces se quedan ahí estancados. Por eso lo importante y que nosotros llevemos todos a la madurez. Digo todo porque también hay madurez ministerial. Y mire qué importante es esto. No solamente madurar como discípulos, sino también madurar como ministros. La madurez nos trae una estabilidad, ¿verdad? Y esa estabilidad nos hace ser personas equilibrados y definidos. Entonces, en Hechos capítulo 7, versículo 54, porque tengo el tiempo ya corriendo, quiero ir avanzando con esto, dice lo siguiente: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pies a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron contra él, echándolo fuera de la ciudad, y comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos sobre sus pies, y un joven llamado Saulo. Y mientras le apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó a alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire qué tremendo, me impacta esta enseñanza, esta situación, porque el hijo maduro, una de las claves del hijo maduro es que el hijo maduro ama y perdona, no importa lo que le estén haciendo, no importa lo que le hagan. Entonces usted ve el advenimiento de la madurez, cuán importante es para nosotros. Porque algo que trae la madurez en nuestra vida espiritual es algo hermoso, que es el perdón y el amor. Lo hablaba ayer en la noche también. Para nosotros ser hijos maduros, verificamos si es que nosotros estamos amando y perdonando a aquellas personas que nos han ofendido. Miren usted qué tremenda clase de hijo. Señor, perdónalo. No les tomes en cuenta esto. Jesús también maduró. Jesús también maduró en la cruz del Calvario cuando les dijo al Señor: Padre, perdónales este pecado y no les tomes en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que hacen. Y obviamente qué muestra de amor tan grande, hermano. Qué muestra de amor tan grande que dio la vida por sus ovejas. Qué hermoso. Entonces vemos nosotros que es muy importante la madurez en la vida de un creyente. Ahora mire usted conmigo otro versículo más. ¿Qué más trae la madurez? La madurez trae con nosotros, según el Evangelio de según San Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. En verdad te digo, que cuando tú eras joven, mire qué tremendo, eras joven, te vestías y andabas por donde quieras. Un joven, uno que todavía no ha madurado, una persona que todavía es un tecnión o un tecnón, todavía no comprende, todavía no desarrolla que hay cosas que no podemos hacer como creyentes. Hay cosas que son inadmisibles. A veces parecen que no son importancia o de mucha importancia, pero pueden ser cosas que nos pueden hacer daño. Pero ya un hijo maduro sabe que eso no puede hacer. Un hijo maduro recapacita y dice lo siguiente: en verdad te digo que cuando eras joven te vestías y andabas por donde quieras, pero cuando seas viejo, o sea, cuando seas maduro, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con la que Pedro iba a glorificar a Dios. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, la madurez, también el advenimiento de la madurez a nuestra vida espiritual, nos trae madurez y sujeción. Escúchelo bien. El advenimiento de la madurez, el crecimiento de nosotros como hijos maduros nos trae sujeción, o sea que aprendemos a ser gente sujeta a la obra de Dios y sujeta a las autoridades que Dios nos ha puesto a nosotros a pastorearnos y a guiarnos en este camino hermoso.
Entonces, ¿qué otra cosa más trae? Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 15. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me le opuse a él cara a cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a apartarse y a retirarse, porque temía, a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió con su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando lo vi, que no andaban con rectitud y en cuanto a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, los maduros tienen celo de la obra de Dios, tienen celo de las cosas de Dios, saben comportarse, saben qué puede dañarlos, saben qué puede afectarlos. Un hijo maduro sabe y tiene celo de la cosa, de la obra de Dios. Por eso dijo el Señor, el celo de tu casa me consume. Qué tremendo, qué hermoso. Entonces, para ir terminando, Filipenses 1, 12 al 14. Yo quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias que me he visto han redundado en mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar. Mire qué tremendo. La madurez nos trae valentía. Echamos fuera toda cobardía, echamos fuera todo temor, echamos fuera toda situación que nos está afectando, echamos fuera de nosotros toda situación que quizás quiere arrastrarnos al temor. En el amor no hay temor. Amados hermanos, la madurez nos da firmeza y valentía para poder hacer la obra de Dios y para poder soportar también estos ataques que estamos siendo presa. Estos ataques que estamos siendo nosotros, hermanos amados, empujados de una manera tal al que nosotros tenemos que tener miedo. Entonces nosotros tenemos que decirle al miedo no, porque en el amor no hay temor. La madurez nos trae valentía, no braveza, no una actitud farsa de fuerza, sino una seguridad que trae el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Entonces, en Santiago capítulo 4, versículo 17, dice ahí, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Entonces, la madurez nos trae iniciativa. No necesita usted estarle diciendo qué tiene que hacer dentro de la iglesia. No necesita que alguien le diga a usted qué tiene que hacer mañana, o que tiene que congregarse, o que tiene que conectarse, o que tiene... No. La madurez le trae ya iniciativa propia. La madurez le da iniciativa propia para que usted coja la Biblia y comience a estudiar la palabra de Dios. La madurez le da a usted iniciativa para que evangelice a otros, para que comparte el evangelio con otros. La madurez le da a usted iniciativa para que usted pueda discipular a otros, para que usted pueda orar por otros. Esa iniciativa ya lo está haciendo usted un hombre maduro, o una mujer madura en Dios. Mire qué hermoso. En Santiago dice lo siguiente, Santiago 3, 16, 17. ¿Quién es el sabio y entendido entre vosotros? Qué hermosa pregunta. Y la respuesta dice, que muestre por su buena conducta y por sus obras en sabiduría y en mansedumbre. Ojo con esto. Pero tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón. No seáis arrogantes, y si así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambiciones personales, allí ya no está Dios. Entonces, la madurez trae una buena conducta. No es solamente decir ser, sino hay que ser. La madurez trae una buena conducta en nosotros. La madurez trae una responsabilidad de conducta en mi vida. Tengo que aconductarme, como dijo alguien por ahí.
Tengo que mejorar mi forma de ser. Tengo que mejorar mi forma de hablar. Tengo que mejorar la forma de comportarme en mi círculo, porque yo soy diferente a los demás. Entonces, en Apocalipsis 2:10 dice lo siguiente: no temas lo que estás por sufrir. Escucha, iglesia del Señor. Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces, la madurez trae consigo fidelidad a la cosa del Señor. Quizás usted que estaba ahí peleándose en esta noche y que no saber si va a continuar, no saber si congregarse, y que quizás está ya, hermano, dando los manotones de ahogado. Quiero decirle a usted que madure, porque la madurez le trae a usted firmeza y fidelidad a las cosas de Dios. Eso es hermoso, por eso es necesario no quedarnos como niños espirituales, sino llevar a la congregación a una maduración o que maduremos espiritualmente todos nosotros, ojo con esto. Pedro, 2 de Pedro 3, 14 y 16. Por lo tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados irreprensibles. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado y hermano Pablo, según la sabiduría que a él le fue dada. Asimismo, que todas sus cartas hablan de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Mire cómo escribe Pedro, es hermoso Pedro, y es humilde, ¿verdad? Es humilde porque acepta que Pablo tenía cosas muy interesantes, cosas que ellos no le comprendían lo que hablaban, pero nosotros sí las entendemos con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, ya nos ha sido revelado. Dice, asimismo todas sus cartas hablan de ellas, de esto, y de las cuales hay algunas cosas que son difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen como también en el resto de las escrituras. Qué tremendo, para su propia perdición. Ojo con esto. Entonces, la madurez nos trae humildad. La madurez nos trae ser humildes, ¿verdad? Y es importante esto para nosotros, porque la madurez trae una humildad divina en nuestro corazón. Entonces, para ir terminando, ¿verdad? 1 Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándolo ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, la madurez trae una actitud de autosacrificio. Escuche bien lo que estoy diciendo. La madurez trae una actitud de autosacrificio de nosotros mismos. Entonces, el ser maduro no es solamente decir que somos maduros. El ser maduro tampoco es ser viejo. Escuche bien lo que estoy diciendo, porque hay gente que tiene, hermano, que tiene mucha edad, pero no son maduros. Y hay gente que no tiene mucha edad y son gente que ha madurado, que han querido aprender y han sido discípulos y han podido desarrollarse con madurez. Así que la edad no es una garantía de madurez, pero la madurez sí es una garantía de ser un verdadero discípulo del Señor y un hijo de Dios. Entonces, con esto vamos terminando. ¿Cuáles son las consecuencias de no madurar? Primero, Apocalipsis 4:18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz a aquel que tenía la voz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y la vendimia y los racimos de la tierra, porque sus uvas están listas. Los que no maduran no van a ser cosechados por el Señor. Fíjese usted qué tremendo. Por eso es importante la madurez, que nosotros maduremos para ser parte de esa cosecha que el Señor viene a buscar aquí a la tierra. Número 2, en Hebreos 5:14 nos habla y dice lo siguiente, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Escuche bien, el alimento sólido no es para cualquiera. La leche es para los niños, pero el alimento sólido ya es para los que han alcanzado madurez. Para los que con el uso de tienen los sentidos, dice ahí, ejercitados en el discernimiento
del bien y el mal. Entonces, los que no maduran jamás pueden comer alimentos sólidos. Siempre andarán comiendo chichiguas, siempre andarán comiendo ahí cositas ahí calentados, siempre andarán comiendo por ahí comida chatarra, cualquier cosa les alimenta, cualquier video subido allá les alimenta y ya se sienten llenos de chatarra, pero no se sientan con su discipulador y no se desarrollan porque no están todavía habilitados para comer alimentos sólidos. Mire qué tremendo. Por eso es importante que usted y yo comencemos a madurar, porque la madurez nos trae a nosotros discernimiento entre el bien y el mal. O sea que un maduro puede decir, esto está bien y esto está mal. Uno que no es maduro todavía no puede hacer eso. A uno que no es maduro hay que estarle diciendo lo que está bien y lo que está mal. Mire qué tremendo. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice lo siguiente: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mire qué tremendo. Los que maduran, los que no maduran se quedan niños y no avanzan. No, pues, porque no pueden. Sencillamente como eso. No me lo tome a mal. No se resienta conmigo. No se pelee conmigo. Pero los que no maduran se quedan como niños y no pueden pasar a otro nivel espiritual. No pueden desarrollarse. No puede haber confianza en ellos. No, Dios mismo no tiene esa confianza para desarrollarlo, porque ya leímos anteriormente que Dios obviamente confía, y mientras más confianza, más amigo te haces de Dios. Mire qué tremendo. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Con eso podemos hablar sabiduría. Y de sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Entonces, los que no maduran no pueden hablar sabiduría. Necesitamos madurar para tener sabiduría. Mire qué tremendo. Por eso es importante el advenimiento y la madurez en nosotros. Por eso es importante llegar a la etapa de la madurez, de ser un hijo maduro. Isaías capítulo 18, versículo 5 dice lo siguiente: porque antes, mire qué tremendo, de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduran los frutos, entonces podrá con panderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Mire qué tremendo. Solo los que maduran, el Señor los poda. Entonces, cuando usted es un hombre maduro, no importa que le quiten aquello que está sucio, no importa que le quiten ese clipón, no importa que le quiten esa hojarasca, no importa que le quiten esa suciedad que está ahí. Usted está dispuesto a que lo poden. Usted dice, Señor, levanta las manos y le dice, Señor, pódame, por favor, pásame la poda. No importa, quita lo que está de más en mi vida, porque el hombre maduro está dispuesto siempre a que lo estén podando, que lo estén alimentando, que lo estén ayudando. Qué tremendo. Según de Reyes 19:26 dice lo siguiente: sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, y vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como el heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. Mire qué tremendo. Los que no maduran son marchitados antes de tiempo. Por eso nosotros no podemos quedar en la etapa de la inmadurez. Nosotros tenemos que, como hijos, ir creciendo y llegar a ser hijos maduros para que el Señor pueda hacer cosas grandes a través de nosotros. Mire qué hermoso. Con esto vamos a pedirle al Señor. Vamos a decirle, Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en este tiempo a ser un hijo maduro. Ayúdame a ser una hija madura. Yo no quiero quedarme en una etapa de ser un hijo inmaduro. Yo quiero llegar a ser un hijo maduro. No quiero quedarme en la etapa de ser un tecnión, uno que solamente tome lechecita, que solamente tome compotitas, papillas, como le decimos aquí en el Ecuador. Quiero ser
una persona que definitivamente pueda ser un hijo huíos, o sea, un hijo que ha alcanzado la madurez. Por eso es importante el advenimiento de la madurez en nuestra vida espiritual. Yo no sé si habrá preguntas ahí, creo que tengo preguntas acá. Voy a ver si podemos contestar unas cuantas, ¿verdad? En este tiempo hermoso, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, aquí tengo algunas preguntas. Pastor, cuando una persona cambia de lugar en lugar, ¿esa persona todavía no ha madurado? Bueno, obviamente, cuando una persona va de un sitio en un sitio, quizás buscando un lugar, yo creo que yo le recomendaría que busque una identidad, porque en la iglesia no buscamos posición, en la iglesia buscamos ubicación. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene una ubicación, cada uno de nosotros tiene una identidad. No es cuestión del edificio, ni siquiera es cuestión del nombre que se lleve como iglesia. Es cuestión de la afinidad y de la identidad que tú tengas en Dios. Mientras tú te sientas identificado con eso, mientras tú te sientas identificado con tu iglesia, con tu misión. Por ejemplo, nosotros tenemos algo muy hermoso que el Señor nos ha dado, que somos prosperados por la palabra. Y lo que nos alineamos a esa visión hermosa, pues estamos ahí, estamos contentos, estamos desarrollándonos, ¿verdad? Y tenemos ya años ahí compartiendo la visión que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y obviamente nos estamos desarrollando, porque vuelvo y lo repito, no es posición, es ubicación en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál fue la ubicación que el Señor nos dio a nosotros como iglesia? No sé si ahí en el Facebook también creo que hay algunas preguntas. Mírenme por ahí, ayúdenme, hermanos, ¿no? Ok, bueno, saludos desde algunas partes y nos están mandando. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo hermoso. Tenemos ahí varias personas también ahí en el Zoom, y tenemos ahí varias personas también que están allá en el Facebook, y queremos ser de bendición para todos ustedes. Así que ayúdenme, vamos a orar juntos. Las mujeres, pues obviamente dice la palabra del Señor, que se cubran por favor, y luego pues los varones también que están allá, ayúdenme pues para poder orar. Vamos a orar juntos por las peticiones de oración, por aquellas personas que están quizás pasando un momento difícil, ¿verdad? Queremos orar también por la hija de nuestra hermana amada Elizabeth Penillo, que está pidiendo oración por su señorita hija. Queremos bendecirla desde acá, desde la oficina donde nos encontramos. Sabemos que Dios tiene respuestas muy grandes y muy hermosas y muy favorables para su vida también, ¿verdad? Que el Señor los bendiga también ahí donde ellos se encuentran en este momento, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por